Muchas gracias, doctor Charadías. Le damos la palabra al doctor Caferata Nores. En primer lugar, un agradecimiento a la organización del evento por haberme invitado. El doctor Chiara Díaz me distinguió con un inmerecido título de maestro, pero se habló todo, así que al maestro le quedan pocas cosas por decir, de modo que resolví escudarme en donde me escudo habitualmente, que es en mi condición de docente. Hablo parado y trato de hablar con un sentido didácticamente provocativo, sin dejar de fijar posición en cada uno de los temas que toco, que en estos minutos que me quedan van a ser 5. Primero, es bueno lo del ideario como título de este evento, porque este ideario a que se hace referencia era un ideario amplio, un ideario de política criminal que abarcaba desde la prevención del delito hasta la persecución y juzgamiento del hecho delictivo. Un ideario en el que la prevención del delito tenía una enorme importancia y dentro de las herramientas de prevención del delito todos pensábamos en políticas sociales, no en políticas de represión como modo de evitar la comisión de delitos. No es el caso enumerar en este momento cuáles eran, simplemente queremos decir, el ideario tenía una primera parte que era evitar en lo posible la comisión del delito. En el segundo aspecto, frente al fracaso en esta tarea de evitar el delito, bueno, ahí venía la respuesta de la investigación, del juzgamiento y del castigo del delito, para lo cual hacían falta herramientas de carácter procesal y también herramientas de carácter sustantivo. Herramientas legales, algunas de las cuales era el Código Procesal Penal, pero hacían falta que se añadieran a estas otras. Esta introducción tiene como por sentido ubicar dentro del concepto del ideario el rol que le asignábamos al proceso penal, el rol que le asignó esa comisión al proceso penal. Y esta comisión tuvo la responsabilidad de pasar del dicho al hecho, porque se sancionó el nuevo Código Procesal y hubo que ponerlo a funcionar. Ahí no estuvimos, por lo menos yo no estuve, en esta segunda etapa, que es la más complicada. Es la más complicada porque a las razones que todos conocemos, las presupuestarias, las del número, las del lugar, las de las distancias, etc., hay dos cuestiones que siempre están conspirando. La primera, cuestiones ideológicas. Y la segunda, el no advertir que este tipo de reformas importan fuertes transferencias de poder real, de algunos sectores del poder público a otros sectores del poder público. En esta reforma perdieron poder la policía y los jueces y adquirieron poder los fiscales. Esto dicho en términos muy generales. Entonces, esta mezcla de te cambio la ideología, te quito poder acá, se lo doy al otro, genera un trasfondo que no se explicita a veces, pero que en la práctica opera como un lentificador, como un obstaculizador de esta reforma que se pretende. Y, queridos amigos, para hacer estas reformas, para llevarlas a la práctica, hay que ponerles el cuerpo. Ponerles el cuerpo en sentido literal. Hay que estar, hay que discutir, hay que ligar, hay que arriesgarse. Se gana o se pierde. Ese era el ideal. Dentro de lo procesal penal y lo penal, voy a seleccionar 3 puntitos que
fueron motivo de la reforma, que estaban relacionados con dos cuestiones. La primera, lograr una agilización del sistema en los casos importantes, una profundización del alcance de la mano de la justicia hacia los casos más graves, una dignificación de quien resultaba víctima del delito, y estas tres ideas, que luego se fueron completando con algunas leyes, generaron idas y vueltas, opiniones a favor y opiniones en contra. De estas cuestiones selecciono tres. Una, el juicio abreviado. El juicio abreviado se pensó en la reforma como una herramienta para poder acelerar el funcionamiento de ciertos juicios, la culminación de ciertos juicios, ahorrar energías jurisdiccionales, siempre que existiera una base de acuerdo libre, de consenso entre el acusado y el fiscal. Un acuerdo acerca de la pena a aplicar, el modo de ejecución. Y ahí terminaba. No un acuerdo a lo americano en donde fiscal y defensor pueden acordar menos hechos, calificaciones legales que no corresponden, omitir la persecución de otros hechos. Esto no es plea bargain, esto es juicio abreviado que tiene que fundarse en pruebas, que no puede liberarse del encuadre legal que nos proporciona el Código Penal. Respecto de esta herramienta sobre la que fijo posición, a mí no me gusta. La considero sí una imprescindible rueda de auxilio del sistema procesal penal. Sobre este punto hubo dos objeciones que hoy se mantienen y que voy a tratar de rebatir, quizás con este sentido provocador, con esta idea de provocación en los ejemplos, que no tiene otro objetivo que generar un debate, aclarar un debate, plantear una mayor claridad de la exposición, sin que pueda entenderse en ninguna de mis palabras pronunciadas o a pronunciar una crítica personal a nadie en particular, ni a ninguna concepción de tipo teórica respecto del tema. Se dijo, el juicio abreviado es inconstitucional. En primer lugar, porque encierra una forma de tortura moderna. Se le dice al imputado, mira, confesa, tenés menos pena. No confieses y opta por el derecho de ser juzgado en juicio oral y público y te van a dar con todo. En realidad, es una forma de presionar. Los tribunales no quieren trabajar, no quieren hacer toda la prueba. Esto es mucho más simple. Se lo presiona al imputado, se acuerda con el fiscal, prácticamente no hay juicio, menos trabajo. Bueno, esta objeción tiene dos respuestas. Una respuesta de carácter, yo diría, institucional. Si nosotros tenemos la administración de justicia en manos de fiscales o jueces que son capaces de hacer eso para el juicio abreviado, son capaces de hacer cualquier cosa para cualquier tipo de juicio. Y me parece que es por lo menos algo incompatible con la fe que tenemos que tener en la justicia que tenemos. Pero por las dudas, por ahí para el caso de que el imputado esté mal informado, haya interpretado mal de qué se trata, tenemos que buscarle una válvula de seguridad. En Córdoba se la encontramos. Y pusimos como una causal de revisión de la sentencia firme que el imputado condenado en el juicio abreviado no haya prestado su consentimiento con pleno conocimiento y libertad. De esta forma intentamos contestar a este argumento de carácter constitucional.
El otro argumento o la otra crítica de carácter constitucional era, o es, el imputado tiene derecho a un juicio oral y público. Y si el juicio no es oral y público, es inconstitucional cualquier otra forma de condenar. Bueno, yo les voy a contar una experiencia personal. Yo soy abogado de la matrícula, tenía un cliente particular que tenía acordado una excarcelación, llega el momento del juicio y la escala penal, respecto del delito que se le imputaba, permitía una condena condicional o una condena efectiva. Llegaba hasta 6 años. Le explico al cliente cuáles son las alternativas, le hablo del juicio abreviado, él sabía que estaba condenado, yo sabía que estaba condenado, porque era un caso de cuasi flagrancia y toda prueba documental. Planteamos con el fiscal, juicio abreviado, pena acordada, 3 años de ejecución condicional. Presentamos y el tribunal, por mayoría de 2 votos, dice no hacer lugar al pedido de juicio abreviado porque el juicio abreviado es inconstitucional. Es inconstitucional porque las garantías del imputado de tener un juicio oral y público no pueden ser desconocidas mediante este procedimiento. Pues bien, fuimos a otro tribunal, fuimos a juicio con otro fiscal. Cuando mi cliente me pregunta qué pasó, le digo, mire, ha interpretado el tribunal con muy buena voluntad para protegerlo mejor, para hacer valer mejor sus garantías, que usted tiene que ir a un juicio oral y público abierto. Allí fuimos, hablo con el fiscal, como defensor hablo con el fiscal, nuevo fiscal, y le digo, supongo que podremos mantener el pacto que habíamos hecho la vez anterior. No, me dice el fiscal, a mí no me ata. A mí la ley me dice que yo no quedo vinculado con lo que haya arreglado el fiscal que admitió el juicio abreviado. Bueno, dije yo, entramos, hicimos el juicio, el nuevo fiscal le pidió 4 años en forma efectiva y el tribunal le dio 5 años en forma efectiva. Entonces, en la celda me preguntaba el imputado, a ver, me decía, doctor, para proteger mis derechos constitucionales, en lugar de 3 condicional, me metieron 5 efectivos. ¿Me puede explicar, me decía, cómo funcionan estos derechos y estas garantías? Bueno, en realidad, y tomando un ejemplo docente, por lo cual pido disculpas, hay una piedra de toque para descubrir una garantía. El puercoespín. ¿Vieron ese bichito lleno de púas? El puercoespín. Hay garantía cuando te funciona como la púa del puercoespín. Es decir, pincha para afuera, no para adentro. Cuando alguna institución te puede pinchar para adentro, cuando la púa del puercoespín, en lugar de pinchar la mano que lo quiere tocar, lo pincha al puercoespín y lo lesiona, eso no es una garantía. Eso no es una garantía, o por lo menos no es una garantía indisponible. Segundo tema. La víctima. El nuevo código, haciéndose eco de las tendencias del momento, de la incorporación a nuestra Constitución de la normativa supranacional de derechos humanos, de la tutela judicial efectiva como un derecho de las víctimas que han sido ofendidas por un delito, reconocido por la normativa, por la jurisprudencia supranacional, que según nuestra Corte es fuente de interpretación de la realidad y de los casos locales, aparece esta regulación de la intervención de la víctima en el proceso penal, que luego es, por una ley posterior, perfeccionada. Volvamos a mi manía docente. Imaginemos, hacemos un dibujo.
La persecución penal es un caballo. ¿Quién monta el caballo? El Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal es el que tiene que montar el caballo de la persecución penal, ir con el caballo buscando las pruebas, buscando a ver quiénes son los partícipes, para llevar al culpable, si lo encuentra, hasta el momento final del juicio y la imposición de una pena. Así funcionaba. La novedad, no tan novedad en Buenos Aires, que ya estaba anticipado, pero no en la dimensión actual, es que a este caballo, con el jinete principal, de repente viene uno, tin, tin, ton, se suben ancas. ¿Quién es? La víctima. ¿Por qué se suben ancas? Porque es la víctima del delito que el fiscal va a perseguir. Entonces, el problema se plantea en cómo es este acompañamiento de dos jinetes en el mismo caballo. Cuando los dos jinetes están de acuerdo, no hay problema. Van juntos, uno tras otro, llegan al final, se condenó al imputado. Bueno, el problema se plantea cuando el jinete principal frena el caballo y dice, yo me bajo. No inicio esta persecución, no sigo esta persecución, no pido el juicio, no pido condena en el juicio oral y si hay absolución, no recurro. La pregunta es, ¿qué hace la víctima que viene en ancas? ¿Esta víctima se tiene que bajar junto con el fiscal? ¿O esta víctima puede pegar un salto, subirse a la montura, agarrar las riendas y seguir ella con la persecución penal? Esta posibilidad es de las que se admiten dentro de muchos códigos, entre ellos el Código de la Provincia de Buenos Aires, pero con alguna diferencia de regulación. Porque a la víctima le dan toda la rienda, todo el caballo, para que recurra a la sentencia absolutoria que el fiscal consintió. La Corte le dio rienda para que acuse en el juicio oral, aunque el fiscal haya pedido la absolución.